Bendiciones para cada uno de los amados que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, a través de la radio nos están escuchando. Sean bienvenidos a este programa, su programa Mundo Cristiano, señores. Después de un tiempecito de festividades navideñas y de vacaciones, etcétera, estamos por aquí nuevamente en los negocios de nuestro Padre, como debe de ser. Su hermana y amiga Berenice Moreno con ustedes, deseándole que este año sea un año de bendición para cada uno y que los nuevos desafíos que trae este nuevo año 2026, pues que el Señor esté en cada paso, mano a mano con cada uno de nosotros. Wendy. Amén. La paz de Dios sea con vosotras, mis amadas hermanas. Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero de este lado. Feliz de que pudimos ver el comienzo de este 2026 y con los nuevos retos, como dice Bere, que no nos pasen desapercibidos, sino que seamos moldeados a su imagen y semejanza mediante su palabra, que podamos ser diferentes y que podamos verlo y testificarlo a los demás. Así es. Bueno, venimos con una serie muy interesante, una serie muy edificante, y es Ciudadanos de dos Reinos. Así pues es. Nuestra base bíblica, como siempre, tenemos Primera de Pedro 2, del 11 al 12 y Mateo 22, 20 al 21. Estaremos tratando esta serie de Ciudadanos de dos Reinos. Así que ya usted sabe, quédese con nosotros, denos seguimiento, porque estos temas están muy interesantes. Sí. Entonces, antes de entrar en materia, ustedes saben que tengo que darles las informaciones del lugar. Este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Estamos ubicados en la España 86 para que usted pueda visitarnos aquí en la ciudad de La Romana. Tenemos nuestros servicios los domingos. Iniciamos con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y luego nuestro culto evangelístico a partir de las 11 de la mañana. También los lunes los caballeros siempre haciendo su ardua labor, visitando los hogares, llevando esos cultos de liberación, estos cultos de acercamiento. También los martes tenemos verdades bíblicas con nuestro pastor Alvin Carrasco. Y los miércoles tenemos iglesia abierta, señores, consagración. Usted puede tomar, ya sea en su hora de almuerzo, ya sea en la mañana, en el horario que a usted le sea posible y usted quiera tener esa cita con el Señor ahí tranquilito, usted viene, que tenemos puertas abiertas. En ese mismo tenor, hablando de los retiros y eso, tenemos un tiempo de oración, 21 días de oración, señores, que ya iniciamos el día 2 y concluimos el 21 de enero con un gran retiro. Amén. Así que ya usted sabe, no se quede, tome ese tiempo. Si usted no empezó su tiempo de consagración, pues puede empezarlo. Claro que no sí. Se quede atrás. Entonces, continuamos con las informaciones de los jueves. Los jueves tenemos también culto congregacional con los diferentes departamentos. Y los sábados los jóvenes se reúnen, señores. Tienen sus reuniones acostumbradas, así que usted no tiene excusa porque las informaciones están ahí, así que ya ustedes saben. Entonces, para que entremos inmediatamente con nuestro tema de hoy, Wendy. Ciudadanos de dos reinos. Ciudadanos de dos reinos. Entonces, vamos a introducir este tema hablando de esos dos reinos. Así es. Principalmente nosotros como creyentes sabemos que nuestro reino no es de este mundo, como Así dice es. la palabra de Dios. Nuestro reino no es de este mundo. Cuando hablamos de la expresión ciudadanos de dos reinos, Wendy, ¿cómo qué te llega a la mente? Bueno, ya con el conocimiento de que somos hijos de Dios, entendemos de que como estamos aquí en la tierra, físicamente, pero que espiritualmente servimos a un Dios que tiene su reino establecido en los cielos, y por eso me encanta cuando el Padre Nuestro nos insta a que oremos, que se haga su voluntad. Así es. En la tierra como en el cielo. Significa que allá en el reino divino se hace la voluntad del Padre, y que nuestro deseo sería que esa voluntad también fuera hecha aquí en la tierra para que vivamos entonces una vida más de quietud. No, y tú has dicho algo grande, que es esa expresión, venga a nosotros tu reino. Fíjense que no está hablando de que nosotros vayamos allá al reino, sino que el reino venga a nosotros. Exacto, estando aquí en la tierra. Porque vivimos aquí en un mundo terrenal, pero
aún estando aquí en este mundo terrenal, el reino de Dios puede estar en nosotros. Amén. Amén. Eso Amén. es lo que nos dice la oración del Padre Nuestro. Sí. Entonces, realmente, cuando hablamos de dos reinos, hablamos de una dualidad entre lo que es lo terrenal y lo espiritual. Sí, que se contraponen. Exactamente. Entonces, vemos como el apóstol Pablo, vamos a leer la cita de Primera de Pedro. ¿Pablo o Pedro? Perdón, Pedro. Ok, vamos a ver. Lo que pasa es que tengo a Pablo en Filipenses. No, yo sé. Ok, entonces el apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este pasaje es un pasaje maravilloso, porque vemos que Pablo, pues, vuelvo y digo Pablo, señores. Sí, cuando ya dice Pablo. Pedro. Vemos que Pedro viene explicándonos acerca de estos, de la forma en que debemos de vivir y manejarnos dentro de este reino. Así es. Del reino terrenal, Sí. pero viviendo siempre conforme al reino celestial. Me gusta mucho cuando habla acerca de los gentiles, porque eso quiere decir que eran los no escogidos. Entonces ellos tienen que dar un ejemplo para que con el testimonio de la manera de comportarse de ellos también puedan ser predicados y puedan ser alcanzados. Exacto. Porque recuerda que en aquel tiempo había una situación, y era que los gentiles no tenían ni voz ni voto, porque ellos no eran los elegidos. Y no se podía, ellos no tenían derecho a nada. Pero Jesús vino a hacer claro, a establecer que no era así. Sino que Él, a los que vino, a los que le recibieron y a los que recibieron la palabra, entonces ellos iban a ser bendecidos. Entonces nosotros somos representación de lo que son los seguidores del Señor, para dar ejemplo en esa tierra, en esta comunidad donde nosotros nos manejamos actualmente. De que tenemos que representar al Señor para que ellos entiendan que nosotros vivimos según Cristo. Claro, el mismo apóstol Pedro, pues en ese mismo capítulo 2 que estamos analizando, habla en el versículo 9 de cómo el Señor nos hace ciudadanos del reino. Dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel a que nos llamó. Una cosa que debemos de tener en cuenta con relación a este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, es que él nos hace entender y se dirige a nosotros los creyentes como extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Una persona extranjera, vamos a traerlo aquí al ámbito práctico. Cuando usted está en otro país que no es su país, usted no siente la misma libertad ni se mueve de la misma manera que usted lo haría en su país. Realmente ¿verdad? no. Usted está siempre pensando en que usted está ahí de paso y de que su lugar no es ese, sino que usted anhela regresar a su tierra. De hecho, cuando tú estás en otro lugar, en otro país, especialmente nosotros, vamos a hablar claro, nosotros los dominicanos somos muy arraigados a lo nuestro. Sí. Tanto así que mandamos a buscar inclusive los productos nuestros. Es increíble como las maletas están llenas de salami. La gente en el aeropuerto, hay un programa que se llama Alerta Aeropuerto. A mi esposo le encanta ver eso. Y ahí usted ve cosas, señores. Increíble. Cuando revisan maletas, gente con pote de habichuela con dulce. Entonces, para llevárselo. Así mismo. Vamos a llevar eso a lo espiritual. Qué interesante sería que nosotros anhelásemos todo lo del reino en el cual nosotros pertenecemos, que es el reino celestial, y querramos traerlo aquí, para hacerlo práctico, para usarlo aquí, para disfrutarlo aquí. Y así entonces decirle al otro, mira, ese producto es de allá, de mi reino. Tú lo quieres, pruébalo para que veas la diferencia. Qué bueno sería nosotros ser arraigados así, tan patrióticos del reino celestial y predicarle al otro y decirle lo bueno que es. Pero hay que primero tener ese sentido de pertenencia a tal forma que nos obligue a decirle al otro que este es el reino en el cual nosotros pertenecemos y no acomodarnos en esos lugares extranjeros que cuando vienen y cambian las leyes tú vienes a hacer un advenedizo. Bueno, lo que pasa es, Wendy, cuando hablamos de no acostumbrarnos, es no tomar, por ejemplo, las costumbres, la cultura de ese
pueblo en el cual nos encontramos. Exactamente. Por ejemplo, el dominicano, hablando aquí de como seguimos de lo práctico, el dominicano acostumbra, por ejemplo, que si se va a otro país, vamos a suponer a Puerto Rico, a Cuba, cuando viene de allá ya viene hablando con el acento cubano o puertorriqueño, y ya te dice, pero ya se le pegó el habladito, el cantadito. Bueno, eso no es tan malo como si se te pegara algo que te fuera a dañar. Exacto. Porque, digamos, te vas a un país que habla en inglés y tú tienes que aprender el lenguaje, tienes que aprenderlo para poder manejarte. Un ejemplo, ya cuando vienes a Dominicana, se te cruzan los cables. Claro. Entonces, ya eso no te haría tanto pero yo daño quiero llevar como cuando adoptas la cultura pagana. Ok, a lo que yo quiero llevar es, traigo el ejemplo para hacer una comparación. Sí. Porque acuérdense que la palabra dice, porque lo estamos llevando a lo espiritual. Sí, Obviamente en lo secular, señores, esto es solo un ejemplo. Sabemos que tenemos que aprender el idioma, conocer las leyes de ese país, porque la misma palabra, y vamos a hablar de esto ahora, nos indica que como personas residentes en este reino tenemos que también ser respetuosos y cumplir con las leyes que están puestas en ese reino. Usted no va a ir a otro país a violentar las leyes. Sí, pero está muy bien, ¿verdad?, el ejemplo que tú tomaste en el sentido de también no adoptar las culturas malas. Sí, ahora, ¿a dónde yo quiero? ¿Cuál es la perspectiva que quiero darle a esto del habladito? Es que cuando nosotros adoptamos el habladito, el cantadito, lo que estamos adoptando es parecernos ahí perdemos como parte de nuestra identidad, porque usted no habla así, usted es dominicano. Entonces, si nosotros lo llevamos a lo espiritual, tenemos que tener cuidado de no adoptar, parecernos al mundo. Por eso es que el apóstol Pedro dice que no nos llevemos de los deseos de la carne, y que nosotros tenemos que ser ejemplo para los gentiles, para que ellos, lo que hablan de que nosotros somos malhechores, de que de que no es verdad lo que predicamos, de que no es cierto el evangelio de Jesucristo, pues ellos tengan que reconocer a su tiempo que nosotros sí somos verdaderamente hijos del reino. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esa explicación, este pasaje que Pedro se dirige a los creyentes como extranjeros y peregrinos, indicando que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo? Amén. También nos exhorta a vivir de manera ejemplar en el reino terrenal para que los no creyentes glorifiquen a Dios. Entonces, la lealtad de dos reinos. Así es. Bueno, en Mateo el mismo Jesús pues hace una explicación magistral sobre esto. Mateo 22, del 20 al 21. Voy a leer la cita para que tú entonces entres en detalles. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este momento ahí Jesús está explicándole, enseñándole que debemos rendirle lealtad a la autoridad terrenal, en ese caso era César, y al mismo tiempo dar a Dios lo que a él le pertenece, porque a veces nos queremos inclinar de un lado o del otro, extremadamente. Porque, no, yo soy cristiano, entonces yo no tengo que votar, yo no tengo que pagar impuestos. No. Usted tiene que cumplir sus responsabilidades y deberes. Y estar consciente. Ahora bien, ¿a dónde es que raya en la desobediencia civil? Bueno, la palabra dice que si tú desobedeces en las leyes terrenales, pues estás desobedeciendo a Dios también. Hay una parte en donde uno caería en desobediencia civil cuando esta ley contrapone lo que es la ley divina. Entonces, ahí sí. Ahí sí te tiene que ahí usted tiene que mantenerse firme y mantener su lealtad hacia su nacionalidad, hacia su ciudadanía, que es la del reino. Que es precisamente muchas de las cosas que nosotros, que de hecho vamos a seguir tratando en la próxima semana, porque me resulta súper interesante cómo nosotros podemos manejarnos entre los dos reinos de una manera magistral y ser ejemplo para otros, independientemente de lo que esto implica. Dice aquí que la lealtad de Dios es suprema, pero también debemos respetar y obedecer las leyes y autoridades terrenales. La dualidad de la ciudadanía cristiana
la idea de ser ciudadanos de dos reinos se refiere a la tensión. Y esa palabra siempre tensión. me llamaba la atención. Sí. Siempre, yo decía, ¿qué es esto? Hasta que se me fue explicado de la cuerda que es alada de ambos extremos y lo que tú sientes en el medio es lo que se llama tensión. La presión. Sí. Entonces se refiere a esa tensión entre nuestra identidad en Cristo y nuestra existencia en el mundo, porque existen, o sea, es una realidad. Tú estás aquí y tienes una ciudadanía que no es de aquí. Así Entonces es. ahí se establece una tensión. Como creyentes somos ciudadanos del reino de Dios, pero también somos residentes en el reino terrenal. Claro que Ay, sí. Dios mío. Bueno, como Qué yo batalla. inicié mencionando a Pablo, señores, déjenme decirle la cita de Pablo, porque lo que pasa es que tengo esa cita en mi mente. Por favor. Y es Filipenses 3:20, porque me encanta. Sí. Que dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Hebreo 11:13 dice, conforme a la fe, Sí. murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, eso es algo maravilloso ver cómo estos hombres, estamos hablando aquí en Hebreos, usted sabe que ahí está el Salón de la Fama Oh, yeah. de la Fe. Estas personas, dice la palabra, que ellos lo vieron de lejos, Sí. lo saludaron. Ellos no se consideraron ciudadanos de este reino, del reino de este mundo, sino del reino de los cielos, del reino celestial. Y así es como nosotros debemos de tener siempre presente que nuestra ciudadanía no es de aquí. Y debemos de vivir exactamente como residentes aquí, pero sabiendo que somos ciudadanos del reino y que cuando nos vean, así como usted puede identificar Sí. personas de otro país, y usted dice, ese no es de aquí, Sí. ese de allá de Haití o de Cuba o es chino Colombia, o colombiano, sí. porque mira cómo habla, mira cómo Sí, se mueve. maneja, sí. Que así también la gente del mundo tenga que decir, ese no es de aquí, ese cristiano, así ese evangélico, Sí. ese hijo de Dios. Así es. Y como la forma en que ellos, como tú dijiste, los del Salón de la Fama defendían esa ciudadanía y estaban claros en que no era de aquí. Cuando tú estás claro que tú no eres de aquí, tú te comportas diferente porque tú no te aferras a los de aquí. Y como decíamos, hablamos siempre el lenguaje Exacto. de nuestro presidente. Así es. Y nuestra identidad, señores, está en Cristo Jesús. Así es. Inmediatamente usted sale de ahí, usted pierde su identidad. Así La es. identidad nuestra es en Cristo Jesús. Por eso es que vemos que dice que estamos esperando a nuestro Salvador. No solamente reconocemos que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino que estamos a la espera de nuestro Salvador. Y si vivimos esperándolo, pues obviamente nos vamos a mantener enfocados en lo que tenemos que Así estar. es, con la maleta Claro que sí. preparada. Bien, ahora vamos a hablar también de lo que es la ciudadanía terrenal. Terrenal, sí, claro. Que hablábamos y dimos algunas pinceladas sobre, vamos a leer Romanos 13, Ujú. del 1 al 2, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ujú. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ujú. Entonces, vemos ahí también, Wendy, de lo que tocábamos ahorita, Sí. que hablamos de las consecuencias Sí, también de de resistirse. usted Ujú. no obedecer, no respetar, no acatar las leyes terrenales. Sí, Bien, tiene claro está, consecuencias. siempre y cuando esta no vaya en contra Exacto. de su fe, de su ciudadanía, de su cultura, de lo que dice la palabra de Dios. Sí. Entonces, hablamos también acerca de lo que es la tensión. Ujú. Y esto surge cuando las demandas del reino terrenal entran en conflicto con la demanda del reino de Dios. Sí, lo que estamos hablando. Que es lo que estamos hablando. Eso es que tú no puedes ceder, Así es. Tiene que estar claro y establecido en el reino, en la ciudadanía celestial. Claro que sí. Juan nos dice en el capítulo 15, del 18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ujú. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Sí. Si fuera del mundo, el mundo amaría, y como usted no es de ahí, no lo puede amar. Entiéndalo. Amén. como usted no es suyo, del mundo, entonces, por eso él dice, el mundo amaría lo suyo. Pero así como es. no soy del mundo,
Antes yo elegí del mundo, por eso el mundo. Entonces entienda por qué es que usted no encaja. Exacto. Porque es que usted a veces tiene esa tensión entre lo que el mundo quiere y cuando nos referimos al mundo, a la corriente, a las ideologías, sí, que nosotros sabemos cómo están ahora mismo esas influencias ideológicas en las redes, donde quiera. Usted tiene que aguantar la presión. Sí, y me gustó mucho la palabra que tú utilizaste. Yo no encajo. Es que tú no estás para encajar. De hecho, como estábamos hablando ahorita, en Primera de Pedro nos dice, en el verso de arriba, es que no nos acomodemos. Exacto. No encajes, no quieras No. amoldarte a este mundo, porque es que tú no eres de aquí. Entonces, por más que usted trate, no lo va a lograr. Ay, que yo no encajo, ay, que yo no pertenezco. No, es que no. Exacto. Es que estás bien. Así es. Bueno, por ejemplo, nosotros podemos hablar de dar algunos ejemplos de esta tensión que se da entre ambos reinos. Okay. Ya vamos a mencionar algunos ejemplitos ahí para que usted tenga una idea, porque el tiempo se nos agota. Sí. Y el primer ejemplo que vamos a poner es el del trabajo y la ética laboral. Por ejemplo, un cristiano que trabaja en una empresa que promueve valores contrarios a lo que dice la palabra. Por ejemplo, un empleado que se niega a participar en una campaña publicitaria que promueva la homosexualidad. Nosotros sabemos que Dios no está de acuerdo con esto, exacto, que la misma palabra dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Él los entregó a pasiones deshonestas. Ahí hay una tensión. Nosotros no, ahí hay una tensión. Ya ahí usted tiene que... ¿Cómo podemos entonces nosotros manejar esta parte sin respetar y sin violentar nuestra función en la empresa? Porque tenemos una responsabilidad. No, tenemos que nosotros primero orar y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, las palabras adecuadas. Y si nosotros tenemos la palabra, la Biblia en nuestro corazón, nosotros vamos a responder de la misma manera. Claro. Nunca con una actitud terrenal y mundana, porque no lo vamos a lograr. Ni respetuosa tampoco. No, jamás. Siempre Claro que sí, respetando cada cual. Ahora, usted tiene que tener esa postura desde el principio. Exacto. Porque usted no va a tener una postura contraria y luego en el momento clave venir que, ay no, y van a decir, pero ¿y entonces? Tú nunca testificaste eso, tú nunca diste fe y testimonio de que tú eras ciudadano de otro sitio. Tú siempre te identificabas con nosotros, los terrenales. Entonces, tienes que tener un estándar claro desde el primer momento. Así y si es. no, pues comienza desde ya a tornarte, porque nunca es tarde. Bueno, señores, nosotros debemos de, así mismo, vivir de manera ejemplar. Vemos también que se dan otros casos, por ejemplo, los estudiantes con relación a lo que enseñan en la escuela, sobre la teoría de la evolución, porque la ciencia no cree que fuimos creados, fuimos hechos por la mano, la voluntad y la mente de Dios. Sí. Fuimos creados. Ellos enseñan otra cosa. Entonces usted como cristiano debe de estudiar, porque usted tiene que pasar su materia, pero usted sabiendo de cuál es la realidad, cuál es la verdadera realidad, y nunca y respetando al maestro ni ofendiendo, siempre, pero sí exponiendo su punto de vista. Sí. Exponiendo su punto de vista. Bueno, yo creo que la Biblia dice esto y yo creo lo que dice la palabra. Sí, no, y si el momento es de callar, si el momento lo que amerita es si callar, lo amerita callar, usted calla. Pero nunca estar de acuerdo ni correr ni dejarse con esa convencer corriente, no. De estar claro y establecido todo. Y hay que tener mucho cuidado porque nuestros hijos están subiendo en esa sociedad que no creen en Dios. Entonces, estar claro en eso. Es así. Señores, bueno, no tenemos más tiempo, ya tenemos que concluir con este tema, pero continuamos la próxima semana, así que quédese ahí atento porque este tema es buenísimo y hay muchas cosas que vamos a estar tocando. Sí. Por ejemplo, esta parte de la tensión, de la contrariedad entre ambos reinos es el tema que vamos a ampliar precisamente la próxima semana. Así es. Pero yo creo que usted sepa que vivir entre dos reinos, la tensión que existe no es algo malo. Es algo bueno, porque el Señor utiliza esto para fortalecer nuestro carácter, para que nosotros dependamos totalmente de Él, Así para es. que nosotros sepamos que Él es soberano y que nosotros dependemos total y únicamente de la fuerza que Él nos da. Que la paz y la misericordia del Señor sea con usted y no olvide reproducir este programa, comentarlo en cualquier ambiente donde usted se encuentre y acompáñenos en la próxima semana. La paz de Dios sea con usted. Amén. Bendiciones. Bye, bye.